bendiciones que hay en mí. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí
Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí. Bueno, ahí estamos, sean todos bienvenidos, seamos nosotros inclusive bienvenidos también. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a esperar un ratito mientras la gente ya está conectada prácticamente. Bien, bienvenidos a todos los que se están conectando con Jesús Adolescente. Me pone muy contento que ojalá seamos un montón hoy para compartir. Si les parece, vamos a comenzar, bueno, todos juntos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a leer la secuencia de Pentecostés y vamos a pedirle que venga a nuestros corazones para entender y poder degustar esta palabra de Dios. De acá Nicolás nos va a explicar. Desde ya muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos, bueno. Vamos a rezar juntos. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza. Elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Amén. Espíritu
hazlo aquí de nuevo. De lo alto, se derrama tu amor. De lo alto, se derrama tu amor. Espíritu de Dios, ven a mí. 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 Gloria a Dios, que Espíritu Santo que te derramaste en San Pablo, derrámate hoy sobre nosotros, sobre todos los que estamos viendo este video, para que podamos recibir tu sabiduría, Espíritu Santo, para que podamos recibir a Dios en nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven. De manera especial, derrámate sobre las intenciones que están en los corazones de cada uno de los que están viendo este video. Vos que conocés los problemas, las dificultades que cada uno de los que está viendo este video en su casa está teniendo. Ven, Espíritu Santo, ven, Rúa Santa. Derrámate en cada uno de nuestros corazones. Amén. 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 Bien, qué lindo estar compartiendo con todos los que están viendo este vivo aquí por Jesús Adolescente y con la tarea tan difícil de poder compartirles el espíritu de San Pablo, ese espíritu evangelizador, ese espíritu que dedicó cada minuto, cada segundo de su vida a poder convencer a griegos, a judíos, a gente de todo credo y hablarles de Jesús y llegar a los corazones de tal manera que miles, gracias a San Pablo, se han convertido a la fe en Cristo. Y hoy tengo una tarea más difícil todavía porque tengo que compartir con ustedes
la primera y la segunda carta de Corinto, que San Pablo escribió a los cristianos de Corinto, la carta que escribió a los cristianos de Gálatas, la carta que escribió a los romanos, y una carta que debo decir no la escribió él, la carta a los hebreos, pero se dice que ha sido de el entorno. Los grandes biblistas dicen, el estilo es de Pablo, el mundo que rodea esa redacción es de Pablo, pero no es de Pablo, el escrito no es de él. Así que bueno, David, gracias por brindarme esta oportunidad. Aprovecho a saludar a todos los que se están sumando al video y vamos a empezar de lleno a ver cada una de estas fascinantes cartas. Seguro, más de uno que está ahí debe estar con la lapicera, el papel, diciendo, a ver, que diga las fórmulas maestras de estas cartas, así ya las conozco. Y nada que ver de lo que vamos a hacer hoy en estos 45 minutos que tenemos. La idea es brindar herramientas básicas para que vos que estás escuchando y que estás viendo este video puedas hacer el estudio de estas cartas en tu casa, puedas después entusiasmarte a leer, como si fueras ese cristiano de Corinto, como si fueras ese cristiano de Roma, como si fueras ese de Gálatas, que te sientas interpelado por San Pablo, y más todavía, que te sientas interpelado por el mismo Espíritu que habló por medio de San Pablo. ¿Qué tarea, David, tenemos? ¿Será que es posible esto en 45 minutos? No, solo Bien, vos lo podés hacer. Vamos a tratar. Vamos a brindar las primeras herramientas. Sea cuando estudien Romano, Gálatas, cualquiera de estas cartas, tenemos que meternos primero, yo aconsejo siempre, ir a un mapa. Ustedes saben, por ejemplo, yo acá tengo la Biblia latinoamericana, que conserva algunos pequeños mapas orientadores. Lo mismo si tienen la Biblia El Pueblo de Dios, que es la que yo recomiendo empezar a leer porque es la traducción desde Argentina, también presenta unos mapas. Siempre es fundamental para estudiar un texto bíblico que veamos en el mapa dónde están sucediendo las cosas. Primero es fundamental, por ejemplo, cuando veamos ahora Corinto, que es una ciudad entre dos golfos muy importante, vamos a ver por qué, pero entender el lugar en donde está aconteciendo el texto bíblico es fundamental. Segunda idea importante, a la hora de abordar un texto bíblico, tenemos que entender un poquito el contexto histórico. Y aquí estamos en un contexto histórico justo, ¿no? Las dos cartas a los cristianos de Corinto, la carta de Gálatas, la carta a los romanos y la no carta de San Pablo a los hebreos, tienen una cosa muy en común, que era común en esa época. Estamos evangelizando a muchos cristianos paganos, pero hay muchísimos judíos. Cuando San Pablo escribe la carta a los Corintios, está escribiendo también a un montón de ciudadanos que eran eran judíos, por más que estén viviendo allá. Ahora vamos a ver cuando entremos en detalle al texto. Obvio que cuando San Pablo escribe a los cristianos de Roma, también entre ellos hay principalmente judíos. Y aquí hay que entender un contexto muy importante, que le va a afectar a San Pablo y que le va a afectar a la iglesia primitiva, que es justamente los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, el contexto donde nace la iglesia era judío, pero de pronto aparece San Pablo queriendo evangelizar y evangelizando y convirtiendo y bautizando a gente no judía. Entonces eso se convierte en un gran tema de preocupación, de debate, podríamos decir hasta un debate conciliar, sobre hasta dónde vamos a llegar con el mensaje de Jesús, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ahora cuando veamos la carta a los Corintios,
en un método que les voy a enseñar, van a ver que aparece la figura de Apolo. Y Apolo, a la cual Pablo se refiere, tiene mucho que ver con la comunidad petrina o la comunidad de Pedro, ¿no? Y vimos, si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, ya a simple vista vemos que hay unas pequeñas diferencias entre las comunidades petrinas y las comunidades paulinas, ¿no? Pedro, un principal interesado en que los judíos se conviertan al cristianismo. En cambio, San Pablo también los incluye, pero va mucho más allá. Entonces va a surgir el tema de qué pasa con los judíos que tienen una ley que cumplir, que tienen la circuncisión, que vienen de un montón de normas que cumplen habitualmente, y qué pasa con los paganos que están apareciendo en nuestra iglesia y de pronto no son circuncidados, no cumplen con la ley, vienen de otro mundo muy distinto a nosotros. Este es uno de los problemas o el contexto en que se encuentran las comunidades a las cuales Pablo se está dirigiendo hoy. Otro tema importante para entender esto es algo que pasa no solo en estas cartas, sino en todas las comunidades donde, por ejemplo, San Pablo o cualquier apóstol va a evangelizar, que es algo que nos pasa también a nosotros, ¿eh? Cuando empieza el proceso de evangelización, la gente se convierte, se entusiasma, está enfervorizada, está con ganas de dejarlo todo por Jesús. Ahora, cuando pasa el tiempo, las comunidades empiezan a enfriarse, a atibiarse, bueno, ya no tenemos tanto el fervor que teníamos en los orígenes. En ese contexto van a surgir principalmente las cartas de San Pablo. Pablo utiliza mucho las cartas para alentar a esas comunidades que él fue a evangelizar, estuvo presente ahí. Las comunidades enfervorizaron con Pablo, se convirtieron, se bautizaron, casi podemos decir hasta dejaron todo por el mensaje de Jesús. Pero al irse Pablo, al venir otros predicadores, al convivir con la cultura pagana, etcétera, 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 fueron entibiándose. Aquí Pablo, de manera especial, va a tratar de entusiasmarnos. Por eso yo apelo a la intercesión de San Pablo hoy para que nos vuelva a entusiasmar en este encuentro. Muchos de los que están hoy aquí viendo por ahí dicen, y a mí me pasa lo que le pasa a esas comunidades. Por ahí, en mi primer momento, estaba enfervorizado y ahora puede ser que esté medio en una etapa de tibieza. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, el mismo que se derramó en San Pablo, que venga a nuestra vida, a nuestra tibieza, como vino a la comunidad de Corinto, como utilizó a San Pablo para reflotar la comunidad no solo de los Gálatas, sino también en los cristianos de Roma, ¿no? Vamos, habiendo hecho esta salvedad, quiero aprovechar para todos los que están viendo. ¿Son varios los que están mirando ahora, David? ¿Tenemos gente que nos está siguiendo? Sí. Ya le dimos las bienvenidas, pero Bien. sí, están todos siguiendo, todos siguiendo. Bien. Entonces les tengo una noticia interesante, porque nunca vamos a abordar estos 4 o 5 textos en 45 minutos, pero a todos los que están ahora viendo este video y nos manden un WhatsApp, al WhatsApp que vos vas a difundir en un ratito, seguramente aquí lo vamos a poner, nos manden un WhatsApp con la palabra Jesús Adolescente, les vamos a regalar desde Unión con Dios un curso completo sobre el Nuevo Testamento, que va a empezar ahora en octubre. Así que todos los que están escuchando, que por ahí se van a quedar con ganas de más, tienen un curso gratuito de Nuevo Testamento de Unión con Dios a los que manden un WhatsApp con la palabra Jesús Adolescente. Yo ya lo digo y después vos lo publicás de vuelta. Al 11 39 35 6800. Todos los que me manden un WhatsApp a este número que es de Unión con Dios, con la palabra Jesús Adolescente, ya están anotados para el curso
de Nuevo Testamento, donde no solo vamos a ver todas las cartas paulinas, sino vamos a arrancar de los evangelios y vamos a terminar con el Apocalipsis, pasando por los 27 libros del Nuevo Testamento. Bien, ojalá se sumen todos los que estén interesados. Vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de estos libros en cuestión, ¿no? El primero es la carta a los Corintios. San Pablo va a escribir, en realidad voy a contar un secreto de cualquiera que se pone a estudiar esto, ¿no? Uno piensa que San Pablo escribió únicamente la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, únicamente estas que forman parte del Nuevo Testamento, ¿no? Y la realidad es que no, que seguramente ha escrito mucho más. Y además, agrego algo, no solo escribió más San Pablo, sino que muchas veces fueron cartas más pequeñas que fueron armando las cartas de San Pablo. Las primeras comunidades cristianas, las primeras iglesias, guardaban la costumbre de conservar estos escritos de los apóstoles, escritos en este caso de San Pablo, y guardaban una cosa más, la costumbre de intercambiarse entre las iglesias estas cartas. Fíjense qué interesante, ¿no? Desde ahí es que llegan hasta nosotros, ¿no? Y desde ahí que se van juntando para formar estas cartas que hoy nosotros conocemos, que ya tratamos el sábado pasado y que vamos a seguir viendo sobre San Pablo. Antes de empezar, más que me escuchen hablar de Corinto, yo tengo un método que les voy a compartir. Cómo, acá hay mucha gente que seguro por ahí, salvo algún texto en particular de la primera de Corinto, por ahí nunca leyó toda la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto y ni menos la segunda. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante que nosotros lo hacemos en nuestros cursos y que tiene que ver con una primera aproximación a la Sagrada Escritura. Fíjense, estoy con la Biblia del Pueblo de Dios, que insisto, es la edición desde Argentina, ¿no? De la Sagrada Escritura, la traducción aquí desde Argentina. Agarro la primera carta a los Corintios y vamos a hacer de cuenta que muchos de ustedes por ahí ni saben de qué trata, nunca abordaron esta primera carta. ¿Y qué vamos a hacer? Me voy a dedicar en solo 3 minutos por reloj a leer los títulos que presenta esta primera carta a los cristianos de Corintios. Nunca se nos hubiese ocurrido. A veces en casa decimos, no voy a leer toda la carta de San Pablo porque no tengo tiempo. Pero en solo 3 minutos vamos a ver los títulos. Ustedes saben, comentario aparte, que los títulos no son palabra de Dios. Los títulos son puestos por las diversas ediciones de la Biblia, ¿no? Por ahí la Biblia latinoamericana le pone un título a determinados versículos y por ahí la Biblia del Pueblo de Dios le pone otros. Por lo tanto, los títulos no son palabra de Dios, pero pueden brindarnos una aproximación a lo que el texto dice. Yo siempre insisto esto, cuando ustedes se van a comprar un libro, van a la librería católica y quieren comprar un libro, lo primero que hacemos es mirar el índice. A ver, ¿de qué va a tratar este libro que voy a comprar? Bueno, si uno quiere saber de qué trata la carta a los Corintios, uno no tiene un índice, pero tiene los títulos que le fueron puestos, o fueron poniendo, mejor dicho, a los diversos grupos de versículos que tiene esta carta. Fíjense, voy a proceder a leerlo y van a ver que en solo 3 minutos ya vamos a tener una idea de qué trata la primera carta a los Corintios. ¿Vamos, David? Fíjate, saludo inicial, reprobación de las discordias, se ve que había problemas, la sabiduría del mundo y la sabiduría cristiana, la predicación de Pablo, el poder del Espíritu, la inmadurez de los corintios, el ministerio apostólico, la edificación del templo de Dios, la verdadera sabiduría, el juicio reservado a Cristo, amonestación paternal, abusos y desórdenes de la comunidad, un caso de incesto,
el pan ácimo de la santidad, actitud frente a los hermanos deshonestos. Ya vemos que esta comunidad es un desastre. Ya con ver varios títulos ya nos damos cuenta que no era pues, la comunidad de los cristianos de Roma, por ejemplo, no era la de Jerusalén. Vemos que es un desastre. Seguimos, fíjense. El recurso a los tribunales paganos, la fornicación, respuesta a diversas cuestiones, por ejemplo, el matrimonio entre cristianos y paganos, los deberes conyugales, la condición social del cristiano, la excelencia de la virginidad, la brevedad del tiempo presente. Fíjense, este tema de la brevedad del tiempo presente, me olvidé de anticiparles, también hay que entender que en este contexto de las primeras comunidades cristianas estaba muy presente el tema de que ya se acaba el tiempo, ya va a venir la segunda venida de Jesús, la parusía, ya esto es inminente. ¿Me explico? Es muy importante entenderlo también, porque a veces vemos textos donde San Pablo, de las primeras comunidades, se palpa esta idea de que estamos en el fin de los tiempos y ya Jesús va a venir y hay que estar preparados, ¿no? Se ve que aquí Pablo, todavía no leímos nada, pero parece que está hablando de esto, de la brevedad del tiempo presente. El aspecto teórico de la cuestión, el punto de vista del amor fraternal, los derechos del apóstol, el desprendimiento de Pablo, el celo apostólico de Pablo, el ejemplo de los deportistas. Fíjense que estamos avanzando en Corinto y vemos que parece que es una comunidad con un montón de problemas y vemos que parece Pablo, paternalmente, decía en un momento, se está dirigiendo a ellos. Y parece que se está poniendo como ejemplo. A San Pablo le gustaba mucho en sus cartas, ¿no? No para fanfarronear, al contrario, para ponerse como ejemplo de los hermanos y decir, ven, yo he dado todo por ustedes, ¿cómo no vamos a seguir a Jesús? Fíjense acá, la libertad de conciencia, las lecciones de la historia de Israel, asamblea litúrgica y dones del espíritu, el velo de las mujeres, abusos en las celebraciones eucarísticas, la cena del Señor, condiciones para celebrar la Eucaristía, los dones espirituales, el cuerpo de Cristo. Parece que San Pablo en esta comunidad tiene que hacer también un orden litúrgico, ¿no? Parece que él llegó antes, evangelizó, pero ahora se está desviando incluso no solo la vida moral, digamos, de estos cristianos de Corinto, sino también hay desvíos a nivel litúrgico. Seguimos, fíjense, la preeminencia del amor, el himno más famoso, ¿no? El discurso más profundo de San Pablo en la primera de Corintios 13. La profecía y el don de lenguas, los carismas al servicio de la comunidad, el orden en las asambleas, los carismas y la autoridad. Fíjense que ya escuchamos varias veces la palabra carismas, porque justamente la comunidad de Corinto ha sido muy agraciada con carismas. Es una comunidad que San Pablo reconoce ávida de carismas. El Señor ha repartido muchos carismas. Lo que pasa que todavía no han entendido que es para el servicio de la comunidad. Fíjense, el Evangelio de Pablo, la resurrección de Cristo, la resurrección fundamento de la esperanza, la condición de los cuerpos resucitados, la victoria sobre la muerte. Tal vez aquí San Pablo está lidiando con griegos que tenían, insisto, otra concepción de la vida, ¿no? Ustedes saben que, entre otras cosas, los griegos tenían aparte de tener una visión cíclica del universo, es decir, el universo todo acaba y todo vuelve a empezar, todo acaba y vuelve a empezar, de ahí inclusive todo lo que después viene sobre la doctrina reencarnacionista, etc. Más allá de entrar en detalles en la religiosidad griega, vamos a decir que justamente el cristianismo viene a traer una visión lineal del universo. Tiene un principio y tiene un fin. Es una visión de principio a fin, lineal, no cíclica de la vida. Y esto es muy diferente a lo que tenían en la cabeza los griegos, ¿sí? Y San Pablo tiene que lidiar con eso y tiene que formar las mentes de esta gente que había
crecido con otra concepción del mundo y tiene que mostrarles que no vamos a reencarnar, que esto no vuelve a empezar y vuelve a empezar. No, no. Hay un proyecto único para cada uno, que implica la resurrección de los muertos. No la reencarnación ni que vas a volver. No, no. Implica este proyecto, por eso lo toma aquí San Pablo de vuelta, la resurrección. Bien. Seguimos, fíjense, a modo de conclusión, ¿no? La colecta para la comunidad de Jerusalén, bueno, que él estaba juntando, la próxima visita de San Pablo, recomendaciones y noticias finales, saludos y despedida. Fíjense, 3 minutos tardamos en leer los títulos. No leímos la carta completa, pero ya nos hemos dado cuenta de qué va a tratar esa carta. Fíjense, está hablando San Pablo, se les está escribiendo a una comunidad que parece que tiene todos los pecados, incesto, fornicación, además de todos los pecados de la gente, está empezando a desviarse en lo litúrgico, en lo sacramental, está haciendo aguas, como quien dice, en todos lados. Y San Pablo escribe para alentar, para motivar. Justamente, si escribe esta carta, es porque en este momento él no está ahí. Manda esta carta para, de alguna manera, al no estar, brindar un acompañamiento. La comunidad de Corinto va a ser muy especial. Después, cuando ustedes lo puedan estudiar, inclusive en el curso que les vamos a dar gratuito, van a entender que como que la comunidad de Corinto quería más la presencia de San Pablo, que es como nos pasa a todos, ¿no? Aquellos sacerdotes, por ejemplo, fundadores, son a veces reclamados, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la Madre Teresa de Calcuta, como sus monjitas en todo el mundo querían que ella vaya y que las visite y que esté presente y que les ayude a volver a ese amor primero, ¿no? Bueno, ahora por ahí es más fácil. En los tiempos de San Pablo, pobre, donde él se habrá, como quien dice, padecido sus viajes, ¿no? Inclusive hasta quien lee en los viajes de San Pablo, hasta el naufragio ha padecido en pos de poder llegar con todos. Bueno, Corinto va a ser una comunidad también que le va a reprochar de alguna manera que no esté como todas, pero de manera especial va a querer que San Pablo se haga presente. Fíjense, ocupo 2 minutos y vamos a seguir con la segunda carta a los Corintios. Fíjense, saludo inicial. Siempre las cartas siguen este esquema de una carta, ¿no? Empezamos con un saludo inicial y después viene todo el palazo que les va a dar San Pablo. La sinceridad de Pablo, resumen de Pablo para no volver a Corinto, el perdón al ofensor, los frutos del ministerio apostólico, las credenciales de Pablo, la superioridad de Nueva Alianza, la libertad apostólica, la luz del Evangelio, tribulaciones y esperanza del ministerio apostólico, la morada incorruptible, el ministerio de la reconciliación. Fíjense que ideas claves de San Pablo aquí van a ser: están en situaciones de pecado, tengo que alentarlos, tengo que mostrarles el proyecto de Dios a la comunidad, tengo que animarlos a la conversión, no como quien impone, fíjense, sino como un padre que le escribe a sus hijos, como alguien que ustedes me conocen, prácticamente diría San Pablo en criollo, ustedes saben cómo yo padezco por Cristo, cómo no, ustedes van a hacer también el mismo esfuerzo. Este es el espíritu de Pablo, ¿no? El combate apostólico, fíjense, exhortación fraternal de Pablo, las consecuencias de una carta de Pablo, un ejemplo de generosidad, llamado a la generosidad de los corintios, los colaboradores de Pablo en la colecta. Bueno, aparece el tema justamente de Pablo juntando para la colecta de Jerusalén, los beneficios de la colecta, la respuesta de Pablo a la acusación de debilidad, la respuesta a la acusación de ambición. Se ve que recibió un par de palazos Pablo, ¿no? Cuando decimos que los cristianos de Corinto no se quedaban callados, se ve que era así, ¿no? El celo de Pablo, apología del apóstol, motivos de Pablo para gloriarse, revelaciones recibidas por el apóstol, la debilidad de Pablo. Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Así como dijimos que San Pablo
siempre se pone como ejemplo, también siempre se pone como el peor de los ejemplos. Es decir, yo fui el peor de todos, pero por gracia de Jesús llego a ser el primero casi entre los apóstoles, pero por la gracia de Dios. Si yo, siendo el peor de todos, ¿no?, pude vencer y pude transformarme en Cristo, cuánto más ustedes, cristianos de Corinto, que están en medio del barro, van a poder salir de esto, ¿no? Y por último, las inquietudes de Pablo, recomendaciones de despedida, etc. Fíjense qué interesante, otros 3 minutitos y ya nos dimos una idea de qué trata la primera y la segunda carta de San Pablo a los cristianos que vivían en Corinto. O sea que son dos las cartas, ¿no? Son 2 cartas puestas como libros divinamente inspirados. Le vamos, Cuando uno vaya a estudiar... le vamos avisando a la gente que después hay un sorteo, que vayan anotando las respuestas. Porque hay unas preguntas para ganarse cosas. Claro, Sos muy bueno, vos estás brindando mucha ayuda ya. Pero bien, la gente va escuchando y va estando al tanto. Muy bien. Este es un buen método para que el que está ahora en su casa pueda agarrar cada uno de los libros y si todavía no se anima a empezar a leerlos, por lo menos tener una idea de qué se trata. ¿Qué es lo que hicimos nosotros aquí? Ahora lo vamos a hacer con el libro de Gálatas. Corinto, una comunidad problemática, envuelta en pecado. Obviamente, le pasa, en el contexto de San Pablo, le pasa a todas las ciudades que son muy importantes. Estamos hablando que Corinto justamente es una de las capitales romanas de Acaya, ¿no? Es la capital de la provincia romana de Acaya, para ser muy específico. Es una ciudad portuaria. ¿Se acuerdan que empezamos la charla diciendo busquemos en el mapa? Si ustedes buscan en el mapa, van a ver que Corinto tiene salida, en este caso el mar que está encerrado en un golfo, pero tiene salida. Y además está cerca de otro golfo. Y además, voy a contar un secreto, un entretelón. Digamos, los que venían de un lado de Corinto y querían ir hacia la otra parte, tenían que dar vuelta por toda la tierra para entrar por el golfo. También había un servicio digamos, de remolque para que acorten camino. No tiene nada que ver, pero ¿qué está diciendo esto? Es una ciudad importante, con mucho movimiento de gente. Al tener mucho movimiento de gente, hay mucho movimiento cultural. Y al haber movimiento cultural, hay muchas tentaciones para los cristianos de Corinto. San Pablo las va a marcar y San Pablo va a ver que están cayendo en esas tentaciones. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo, David? No, vamos bien, vamos bien. Son y 37, vamos bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a aplicar este método para aproximarnos a la carta que le escribe San Pablo a los cristianos de Gálatas. Fíjense los títulos que tiene el libro de Gálatas. Saludo inicial. ¿Ven? Dijimos que otra vez cumple el formato de una carta, como escribe San Pablo, ¿no? El único evangelio de Cristo, la elección de Pablo, Pablo en Jerusalén, la asamblea de Jerusalén, el incidente de Antioquía, la decisión de los apóstoles. Está hablando de algo que acontece en Jerusalén, ¿no? Aquí hay un tema importante. Ustedes saben, cuando lean el libro de Hechos de los Apóstoles, que cuando San Pablo empieza su ministerio y empieza a bautizar a paganos, la iglesia necesita reunirse con Pedro justamente para plantear qué pasa, por ejemplo, con el tema de la circuncisión. Le vamos a pedir a los nuevos cristianos que vienen del mundo no judío que se circunciden. ¿Qué pasa con el cumplimiento de la ley? ¿Le vamos a pedir a ellos que cumplan con la ley? Esto motiva una gran asamblea que está reflejada en el libro de Hechos de los Apóstoles. En los primeros capítulos, apenas se convierte Pablo, la iglesia necesita este primer concilio para tratar justamente qué hacemos con aquellos
que no viven en la ley dada por Dios a Moisés, aquellos que no viven en ese signo de la alianza como es justamente la circuncisión, etcétera, etcétera. Vamos a ver en muchos de estos textos que San Pablo recuerda estas asambleas, recuerda el tema muy importante que es la justificación. Aquí aparece una palabra que en teología es muy importante, ha causado muchas hasta divisiones en la iglesia, el tema de la justificación. Basta pensar en el siglo XVI, a mitad con el Concilio de Trento, la aparición de Lutero. ¿Se acuerdan? Los que han podido estudiar un poquito, ustedes verán que nuestro Lutero, uno de los temas que va a plantear es justamente cómo somos justificados, ¿no? Si solo la fe, si la fe y las obras, etc. Nosotros justamente sabemos que Cristo, somos justificados en Cristo, pero las obras suman en la vida hacia la unión con Dios. ¿Me explico? Quería Los agregar una evangélicos cosita, dicen, a ver, que justamente ese concilio lo vimos en la primera charla. Aquellos que no lo pudieron ver, está en el Facebook Jesús Adolescente, la primera charla de Biblia, ahí especificamos un par de cositas como para que puedan seguir el hilo. perfecto. Hay, ya esta es la cuarta, ¿no? No, la tercera charla que tenemos, ¿no? La cuarta ya de este sábado. La tercera. O sea que vale la pena que los que están en su casa puedan rever los videos de Jesús Adolescente que me parecen interesantes. Este planteo de cómo somos justificados les va a ser muy fuerte en las primeras comunidades cristianas, ¿no? San Pablo va a poner un énfasis muy importante en que somos justificados por la gracia de Cristo, ¿no? Pero tampoco justifica, como lo ha tomado quizás Lutero, la interpretación extremista de San Pablo, en donde todo lo justificamos o lo justifica Cristo. También es importante nuestro cambio de vida, nuestra actitud, etc. Lo vamos a ver también aquí en este texto. Fíjense cómo sigue. La justificación por la fe. Llamado de atención a los Gálatas, los verdaderos hijos de Abraham, la ley fuente de maldición, la ley y la promesa, el tiempo de la fe, el peligro de recaer en la esclavitud de la ley. Fíjense, al principio de este curso, de esta charla, dijimos algo importante. Estas cartas que vamos a ver hoy, en su mayoría, estas 4, están escritas principalmente a gente que es de la religión judía. O sea, son judíos que vivían su religión judía y que ahora se han convertido al cristianismo, ¿no? Aquí vemos que justamente Gálatas no escapa a eso, porque San Pablo si San Pablo le estuviera hablando netamente a paganos, por ahí ni tocaría el tema de la ley y la fe, los nuevos tiempos, la justificación. Estamos viendo, aunque no hicimos un curso bíblico todavía, estamos viendo que San Pablo está hablando a gente preocupada por el cumplimiento de la ley. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús, agarramos el Nuevo Testamento, agarramos un evangelio, y cuando empezamos a leer a Jesús en cualquiera de los evangelios, nos encontramos con un Jesús que a cada rato le reprocha a los fariseos, ¿qué cosa? Ese cumplimiento no solo literal, sino hasta quitado de misericordia, quitado de sentido común, ese cumplimiento, diríamos, casi idealista, extremo de la ley, ¿no? Aquí parece que en estas comunidades algo está pasando también con la ley, con la justificación, que no es algo que no nos pase a nosotros hoy, ¿eh? A veces es más fácil, cuando charlamos con otros en retiros, yo suelo decir, ¿no? A veces es más fácil que me digan, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cumplir con la misa del domingo? Ya está. Ya cumplí con la misa del domingo, estoy bien, ya está, me voy a hacer lo mío. Y el mensaje de Jesús es totalmente distinto, ¿no? No es que vas a hacer algo para cumplir, es que vas a transformar tu manera de pensar, y vas a transformar tu manera de vivir, y vas a transformar toda tu vida, y vas a estar dócil al Espíritu Santo. Fíjense, empezamos este curso, esta charla de hoy,
invocando al Espíritu Santo, ¿no? Algo muy distinto. Si estuviéramos sujetos a la ley, ya sabríamos lo que tendríamos que hacer y punto. Aquí somos como esos niños de Dios que quieren estar dóciles al Espíritu, que queremos estar dóciles a las mociones que el Espíritu nos vaya mostrando para estar al servicio de la comunidad, para poder ayudar a los hermanos necesitados y para seguir construyendo el reino. ¿Ven? Este es el espíritu de Pablo. Como si te agarrara hoy Pablo, te zamarreara y te dijese, pará, acá no importa que vos cumplas, acá importa que vos vivas en la fe en Cristo. Acá no importa en primer lugar todo lo que vos haces, importa todo lo que vos dejás que Dios haga en tu vida. Fíjense qué importante, ¿no? Bueno, y fíjense, ahí va a aparecer el tema que en los capítulos siguientes tiene que ver con la libertad cristiana, ¿no? Exhortación a mantenerse en la libertad de la fe, el escándalo de la cruz, la libertad y el amor, las exigencias del amor, el espíritu y la carne, la verdadera gloria del cristiano y la despedida de San Pablo a los cristianos de Gálatas. ¿Qué tenemos aquí en este gran libro? Bueno, primero vamos a contextualizar, ¿no? San Pablo, ustedes saben que hizo 4 viajes, el último va a ser de la cautividad. En su segundo viaje, San Pablo va a evangelizar a los cristianos de Gálatas, ¿no? Otro de los temas que vimos en el último capítulo es que San Pablo va a hablar mucho de la libertad en la fe. Va a hablar de la libertad asociada a los hijos de Dios. Y va a hablar de la ley asociada a la carne, es decir, a lo perecedero, a lo que pasa, ¿no? San Pablo va a tomar mucho esto de, cada vez que leo esto de estos últimos capítulos de San Pablo, me hace acordar a cuando San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Esa madurez del que vive en la fe, el que vive en la docilidad al Espíritu, que sabe experimentar la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Todo un gran desafío, ¿no? Como si San Pablo hoy a vos que estás mirando este video te confrontara, ¿no? Te diría, mira, es tiempo de vivir la libertad de los hijos de Dios. Es tiempo de que tires abajo todo lo que te está atando. ¿Cuáles son tus leyes que te están esclavizando? ¿Cuáles son las leyes que no te permiten volar más alto en el espíritu, ¿no? ¿Cuánto San Pablo? La verdad que hoy nos va a dar un palazo a todos, ¿eh? Pues es interesante. Fíjense, además de esto, tenemos la carta. ¿Tengo tiempo todavía, David? ¿Cuánto tenemos? ¿20 minutos? Sí, va bien. Sí, 20 minutos. Vamos bien. Bien. Tenemos ahora también la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Y aquí es algo muy importante. ¿Por qué no? Vamos a ver los títulos y se los voy contando mientras vemos los títulos, que es más práctico. Fíjense, saludo inicial, la carta a los romanos, la única, saludo inicial, el mismo esquema de San Pablo, eso de presentarse, de saludar, de agradecer que reciban su carta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese espíritu para abrir y luego tratar los temas que Pablo quiere tratar para esa comunidad, ¿no? Eso lo vamos a ver en todas las cartas de San Pablo, ¿no? Los que vean los videos de los encuentros anteriores también. San Pablo presenta y después te da el palazo, digamos, ¿no? Se presenta, se muestra como ese padre que quiere acompañar la comunidad y como padre, ¿no? Como con ese amor fraternal, como dice que escribe, no pierde oportunidad de dar después el palazo que la comunidad necesite para no desviarse, ¿no? Bien, fíjense aquí. La salvación por la fe en Jesucristo. El tema de la carta, los paganos objeto de la ira divina,
la corrupción y el castigo de los paganos, los judíos objeto de la ira divina, la ley y el pecado. Aquí San Pablo no es tonto, empieza a hablar digamos, a estos principalmente judíos que están leyendo esta carta, les está hablando, por un lado, de los paganos, pero por otro lado, de la ley, y ellos tienen la ley, ¿no? Bien, fíjense, la ley y el pecado, la verdadera circuncisión. Justamente con esto termina de confirmarnos, si no hubiéramos leído nunca la carta a los romanos, si San Pablo está hablando de la verdadera circuncisión, está hablando a un público que conoce muy bien el tema de la circuncisión, ¿no? Y que parece que conociendo bien el tema de la circuncisión, San Pablo les está hablando, momento, ustedes conocen esa circuncisión. Yo les voy a hablar de la verdadera circuncisión. Bien, la situación de los judíos, la universalidad del pecado, la revelación de la justicia de Dios, la justificación por la fe, la justificación de Abraham, Abraham padre de los creyentes, la promesa hecha a Abraham, la fe de Abraham y la fe del cristiano. Fíjense acá cuántas veces en las otras cartas no habló de Abraham, no hizo una historia de los patriarcas ni de la salvación ni nada. Aquí San Pablo de manera especial a estos lectores de la carta suya les está hablando en el lenguaje de ellos. ¿Me explico? No hay dudas aquí que esta gente conoce a Abraham, ¿no? Son descendientes de la promesa hecha por Dios a Abraham. ¿Se dan cuenta? Si todavía no necesitan, leyendo los títulos, que nadie les tenga que enseñar que San Pablo le está escribiendo a judíos. Nos damos cuenta de por sí que está hablando de temas propios de los judíos. El fruto de la justificación, Adán y Cristo, la identificación con Cristo por el bautismo, la liberación del pecado y el servicio de Dios, los frutos del pecado y la justicia, la liberación de la ley ocasión de pecado, la oposición entre la carne y el espíritu, la ley del espíritu, los deseos de la carne y del espíritu, fíjense acá, y la filiación divina. Hacemos un parate acá. Temas importantísimos para la teología católica están en esta carta a los romanos. Si uno quiere de alguna manera hacer, ustedes saben, en teología se habla de que en el Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento, se produce, ¿no?, una recapitulación en Cristo de todo el Antiguo Testamento. Es decir, nosotros en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, de alguna manera, volvemos a ver, a entender todo el Antiguo Testamento desde o en clave de Cristo. San Pablo es uno de los primeros que hace esta recapitulación. Fíjense que en Gálatas está yendo a Adán, está hablando de Abraham, está hablando a los judíos, decirles, ven, ¿se dan cuenta? Todo esto que ustedes creen, que han no solo estudiado, han vivido en su culto judío, toda esta historia del pueblo judío, desde Adán, pasando por Abraham y la promesa y todo, esto tiene una nueva interpretación desde Cristo. Y San Pablo se va a encargar de mostrar de manera especial, no solo en el libro, en la carta a los romanos, sino en muchas otras partes más, se va a encargar de mostrar, especialmente ahora a los judíos, esa transformación que sufre el Antiguo Testamento, viéndolo ya desde Dios, desde el Espíritu, de lo que Jesús vino a traer. Por eso va a decir aquí, fíjense que empieza a hablar mucho San Pablo de la ley y el Espíritu.
la carne, otra vez de vuelta como en el libro anterior, ¿no? La carne y el espíritu. Y va a asociar justamente a que la ley, va a ser una interpretación teológica muy interesante, ¿no? La ley lleva al pecado, el espíritu es el que lleva a la verdadera vida, ¿no? Como motivando algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con, volvemos al mismo tema, la docilidad al espíritu. Muchas veces nos da más seguridad cumplir con la ley que ser dóciles a lo que Dios nos está pidiendo. Fíjense, qué fuerte esto, ¿eh? A los judíos les pasaba lo mismo. Les daba más seguridad volver con el cumplimiento de la ley que comenzar una vida en el espíritu. Una vida en donde ya no hay algo concreto que yo tenga que hacer y punto, ¿no? Como cuando se acercó ese hombre y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y cumple los mandamientos, ya lo hago eso. Bueno, ahora que ya cumpliste con la ley, vendé todo, sacate todo de vos, renuncia a todo y mandate al espíritu y seguime. Y vimos que dijo, bueno, no, esperen, vamos a pensarlo, lo voy a pensar un rato porque estoy seguro, estoy contento, estoy seguro, estoy tranquilo en esto que hago, esto que tengo que hacer, ¿no? Esto es muy importante, cuando uno se acerca y se convierte, ¿no? Aquel que se convierte al catolicismo, por ahí lo primero que pregunta, consciente o inconscientemente, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer, no? Y nosotros estamos tentados de tirarle cosas para hacer, ¿no? O para no hacer, es decir, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que participar de esto, no podés faltar en esto. Y muchas veces, en ese afán por legalizarle la fe al otro, nos perdemos de esta dimensión del espíritu. Esta dimensión que nos hace estar atentos a lo que el espíritu quiere, ¿no? La ley me dice que yo hoy no tengo que ayudar a nadie porque es sábado, pero Jesús se encargó especialmente de tirar abajo la ley, justamente con la parábola del buen samaritano, ¿no? Justamente dijo, pasó un judío que cumplía con la ley, pasó otro que cumplía con la... Pero pasó un samaritano, aquel despreciado, etcétera, etcétera, y ese es el que terminó ayudando, ¿no? O un Jesús que se empeñó por curar en sábado, ¿no? Le puede haber dicho, el sábado vamos a descansar y vamos a hacer que los ciegos vengan los lunes, no, o los domingos. Un Jesús empeñado, no, diríamos, en contradecir la ley, porque él no vino a abolir la ley, vino a darle plenitud, a mostrar lo que muestra San Pablo. Muchachos, la ley está al servicio del prójimo. La ley está al servicio del hermano necesitado. Fíjense. Bien, seguimos porque si no se nos pasa el tiempo. Mucho más en detalle lo van a tener, vuelvo a decirlo, todos los que están viendo el video y quieren hacerse un curso completo de Nuevo Testamento, mandan un WhatsApp acá Unión con Dios al 11 39 35 6800 y la próxima semana, la siguiente semana, estamos comenzando un curso gratuito que va a durar 1 mes y medio aproximadamente, que tiene clases semanales por Zoom, que tiene acompañamiento personalizado, es decir, durante las 24 horas nos pueden mandar consultas, que tiene unidades que le vamos a ir mandando para que estudien, que tiene una plataforma web donde van a entrar y no solo van a bajar material y van a ver videos y un montón de cosas. Acá abajo está figurando el número de WhatsApp, ya lo pueden agendar, lo tenés justo abajo y ahora igual vamos a hacer un pequeño recorrido, si te parece, al finalizar la charla, por el portal. Buenísimo. ¿Te parece? Bien, todos los que me manden la palabra Jesús adolescente a este WhatsApp, los vamos a inscribir en este curso gratuito de Nuevo Testamento. Imperdible. Seguimos. Fíjense, los deseos de la carne y del espíritu, la filiación divina, la esperanza de la creación. Estamos viendo carta a los romanos, ¿eh? La oración del espíritu, el plan de salvación,
himno del amor de Dios. Y fíjense ahora, va a empezar una parte de la carta a los romanos muy interesante. El título es Israel en el plan de Dios. Escuchen los títulos que le pusieron aquí, ¿no? Fíjense. Los privilegios de Israel, la fidelidad de Dios a sus promesas, la libertad de la elección divina, la infidelidad de Israel y el llamado a los paganos, Israel y la justicia de Dios, el misterio de la incredulidad de Israel, el resto de Israel, la esperanza en la salvación de Israel, el pueblo de Dios y los paganos, la salvación final de Israel, la insondable sabiduría de Dios. En este grupo de capítulos, San Pablo va a ser otra vez, insisto, no hay dudas ya en estos capítulos, que San Pablo sigue hablando a los judíos y les va a hacer un recorrido por la historia de salvación, desde cómo Dios se ha manifestado, las alianzas de Dios, y no va a tener pelos en la lengua para mencionar las infidelidades que Israel tuvo, cómo Israel fue cayendo y cómo la gracia que en un momento fue, digamos, destinada al pueblo de Israel, también Dios la ha destinado a los paganos, ¿no? Lo va a decir de alguna manera así San Pablo, a todos. Bien, y vamos a las últimas partes de la carta a los romanos. Fíjense, las exigencias de la fe, el culto espiritual, los carismas al servicio de la comunidad, el amor fraterno, el amor a los enemigos, el respeto a las autoridades. Fíjense que esta última parte de los romanos es una parte más práctica, en donde San Pablo ya se saludó al principio, ya se dedicó a hacer una síntesis de la historia de la salvación en clave de Cristo, ¿no? Ahora se va a dedicar a dar esas enseñanzas concretas a la comunidad de Roma. El amor fraterno, el respeto a las autoridades, el amor resumen de la ley, la obras de los hijos de la luz, la comprensión hacia los débiles de la fe, la verdadera libertad cristiana, la mutua tolerancia a ejemplo de Cristo, fidelidad y misericordia de Dios. Y bueno, y por último, bueno, el ministerio de Pablo entre los paganos es un epílogo, las partes finales, saludos, etcétera, etcétera. Bien. Aquí tenemos entonces un San Pablo, insisto, no leímos ninguno de los textos bíblicos, pero yo creo que el que está mirando este video se está hoy yendo a dormir a su casa con una idea de qué pasó en la primera y segunda de Corinto, qué pasó cuando San Pablo le escribe a los Gálatas, ¿no? ¿Qué pasó cuando San Pablo les está escribiendo a los romanos? Y nos va a quedar ahora, finalmente, ¿tengo todavía 10 minutos, David? Sí. No se nos corta. 10 minutitos más, perfecto. Por último, tenemos la carta a los hebreos, ¿no? Algún profesor habrá dicho alguna vez, miren que la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, ¿no? Aparentemente no es una carta, no es del apóstol San Pablo, y parece que tampoco es a los hebreos, dirían, ¿no? Vamos a ver un poquito en detalle de qué trata y vamos a entrar en 2 minutos, aunque sea, sobre qué trata esta, entre comillas, carta a los hebreos. Aguárdenme un segundito, que se me cerró aquí. Bueno, mientras tanto, les cuento que propiamente, aquí tenemos, a ver, aguárdenme un segundito, que vamos a pasar las cartas paulinas, y al final de las cartas paulinas se coloca la carta a los hebreos. Hago un comentario aparte, no sé si lo dije o no, pero ustedes saben que cada Sagrada Escritura, cada edición de la Biblia, sea el pueblo de Dios, sea la Biblia latinoamericana, sea una Biblia de estudio, por ejemplo, como puede ser la Biblia de Jerusalén, suele organizar
los textos bíblicos, los libros dentro de la Biblia, con un criterio propio de quien la edita, ¿no? Algunos suelen ubicarla de manera especial dentro de las cartas paulinas a hebreos y otros no la ubican, ¿no? Bien, fíjense, esta para mí es un excelente libro, la carta a los hebreos. Fíjense los títulos, ¿eh? Y si me preguntan, me gustaría que en su casa pudiesen leer esta noche esta, en teoría, carta a los hebreos. La revelación de Dios por medio de Jesucristo. Cristo superior a los ángeles. Exhortación para recibir la salvación. Jesús, sumo sacerdote, fiel y misericordioso. Cristo superior a Moisés. Exhortación a la fidelidad, el reposo de Dios, la palabra y el juicio de Dios. Cristo sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote, el sacerdote de Cristo. Fíjense acá, no habíamos hablado tanto de la palabra sacerdocio en las otras cartas, ¿no? Se ve que esta carta o este texto, por decirlo de alguna manera, se dedica mucho a tocar, a tratar el tema de Jesús sacerdote, del sacerdocio de Cristo, de todo lo que tenga que ver con el ámbito litúrgico en donde aparece esto, ¿no? Fíjense, por último, la exhortación final, el perfeccionamiento a la fe, bueno, la apostasía de la fe, pero fíjense aquí, Melquisedec, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Melquisedec, figura de Cristo. Melquisedec superior a Abraham, el sacerdocio levítico y el de Melquisedec, derogación de la ley antigua, eficacia del sacerdocio de Cristo, el nuevo y único sacerdocio. Aquí, y ahora va a seguir justamente con ese tema, ¿no? El tema central justamente de aquí tenemos un recordar, mencionar, enseñar, transmitir como una idea, un recordatorio teológico que tiene que ver con esto, ¿no? Como Cristo, como sumo sacerdote. En este contexto es que algunos van a decir que más que una carta de San Pablo, tiene un carácter hasta homilético, diríamos, como si pudiese este libro ser una especie de homilía, inclusive homilía, si quieren llamarla homilía litúrgica, una homilía sacerdotal, una homilía que toca temas vinculados con el culto, en donde presenta justamente a Jesús como el sumo o pleno sacerdote, ¿no? El antiguo culto, figura del nuevo, inmutabilidad del sacerdocio de Cristo, eficacia del sacerdocio de Cristo. Bueno, algo que no comenté, recién mencionamos a Melquisedec, pero no cualquiera, no cualquier pagano conocería a Melquisedec. Cuando yo hablo de Melquisedec estoy hablando de un judío que sabe muy bien de qué estoy hablando cuando yo le toco a Melquisedec, ¿no? Entonces, fíjense aquí, este texto está de manera especial, justamente más que cualquiera de los otros, dirigido a judíos. Por eso es que recibe el nombre de carta a los hebreos, ¿no? Más que nada porque ustedes saben que se llamaba hebreos a los que estaban en la tierra prometida, ¿no? Los judíos, por ejemplo, al que San Pablo habla en Corinto, en Gálatas, ¿no? Esos judíos no son propiamente nombrados hebreos. El hebreo es el que está viviendo en la tierra prometida, que se ha quedado ahí, ¿no? Bien, seguimos en la última parte. Esto es lo último, el único y nuevo sacerdocio. El antiguo culto, figura del nuevo. Fíjense acá, tiene un parecido con San Pablo. Si ustedes se ponen a leer el libro de los Hebreos, van a ver que, por ejemplo, está recapitulando el Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿no? El antiguo culto, figura del nuevo culto. Fue al Antiguo Testamento, mencionó a Melquisedec, mencionó un montón de cosas del Antiguo y lo trae a Cristo. Por eso, por estas similitudes que tienen en la redacción, ¿sí? No concretamente en la forma de escribir, sino en los temas que
que de alguna manera está tratando, durante mucho tiempo se pudo haber llamado carta de San Pablo a los cristianos, a los hebreos, ¿no? Pero nada que ver. Por lo menos en los estudios que nosotros tenemos hoy, no es de autoría de San Pablo. Sí, no conté algo que sí lo van a aprender en el curso bíblico. Ustedes saben que a la hora de aproximarse a afirmar algo en el estudio bíblico, nosotros tenemos distintos niveles de conocimiento, de la certeza hasta la posibilidad, ¿no? Es muy probable, podríamos decir, que el libro de los Hebreos haya surgido del contexto de Pablo, por más que no haya sido redactado por Pablo. Bien. ¿Tenemos un minutito más? Sí. Sí, un poquito más, sí. Sí. Ya así después El participan todos de la misa. Bien, buenísimo. Los últimos textos títulos son el antiguo santuario, la entrada de Cristo, el culto de la antigua alianza, un nuevo y único sacrificio. Fíjense, ineficacia de los antiguos sacrificios, eficacia del sacrificio de Cristo. Volvemos a los temas de San Pablo también, ¿no? El volver a hablarle a los judíos y decirles, hasta ahora tenían que hacer estos sacrificios. Ya está, ya Cristo hizo el sacrificio para todos. Y por último, los últimos capítulos que tienen que ver con la perseverancia en la fe. Fíjense, el acercamiento a Dios por Jesucristo, el castigo de los que abandonan la fe, la recompensa de los justos, el valor de la fe de los antiguos patriarcas, y hace un recorrido, escuchen, la fe de Isaac, de Jacob, de José, la fe de Moisés, la fe de los israelitas, el ejemplo de Cristo, el castigo a la infidelidad y las dos alianzas, y por último, la exhortación final, que también tiene como siempre una despedida. Pero fíjense aquí, encontramos también presente otro de los elementos que tenía Pablo, ¿no? Esto de volver al Antiguo Testamento y mencionar desde la clave de Jesús cada uno de esos hechos. No por algo comienza este libro de los Hebreos hablando del sacerdocio, hablando del sacerdote más conocido por los judíos como es la imagen de Melquisedec en el Antiguo Testamento, ¿no? Para pasar al sacerdocio de Cristo. Va a hablar de lo que tenían que hacer los sacrificios en el Antiguo Testamento para hablar del único sacrificio que hizo Jesús para todos con la nueva alianza, ¿no? Y bueno, etcétera. Tenemos un montón más, pero este curso de hoy, esta charlita de hoy, nos dio una idea de los textos. Después hay que ir al texto, tendríamos que ir y comenzar a leer cada uno de los textos. Los que quieran ir a leer, yo les sugiero empezar a leerlos, por ejemplo, de la Biblia, del libro del pueblo de Dios, que tiene una lectura coloquial, amena. Les aconsejo que lean las introducciones que la misma Biblia tiene antes de comenzar cada libro. Ahí en esa introducción, cada libro lo contextualiza, te dice cuándo fue más o menos escrito este libro, en qué contexto, a qué destinatarios. Por eso no empeces a leer la carta a los romanos sin antes leer, son 2 hojitas, en donde la Biblia te hace la introducción de las cartas a los romanos. Si alguno de los que está escuchando, apuntamos esta charla de hoy a un nivel básico, ¿no? A un nivel de aquellos quienes por primera vez están escuchando esto. Pero si hay aquí alguno que está un poquito avanzado en el estudio bíblico y habrá dicho, pobre, este tipo habló boludeces, como quien dice, ¿no? Se aburrieron, les recomiendo que se puedan comprar, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que la traducción de esta Biblia no es tan coloquial, tan amena, digamos, para la lectura, sino es más fiel a lo que el texto bíblico dice en sus originales, ¿no? Ustedes saben que el Nuevo Testamento originalmente ha sido escrito en griego. Entonces, hacer una traducción lo más fidedigna posible del griego nos va a permitir entender mejor
qué quiso decir San Pablo cuando escribió tal palabra en esa carta, ¿no? Ustedes y yo conocemos que si hoy, cuando le mandamos un email a alguien, ¿no? Sabemos qué palabra usar y sabemos qué palabra no poner. Porque por ahí si ponemos esta palabra podemos lastimar, o si ponemos a propósito esta palabra es para exhortar al otro. Lo mismo en esa época. San Pablo habrá sabido, en la sabiduría que el Espíritu le ha dado, utilizar la palabra más apropiada. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una traducción, por ejemplo, como cualquier una Biblia que no sea de estudio, no prima traducir la palabra de la mejor manera posible, sino traducirla para que quede un lenguaje más coloquial, más fácil de leer por el lector. En cambio, cuando uno estudia el texto bíblico en una Biblia de estudio, no sé si me logro explicar, se aproxima mejor a lo que el texto quiso decir, ¿sí? Les recomiendo esto. Y otra cosa, y con esto terminamos, les recomiendo, en la medida que puedan, acercarse a una librería católica y comprarse, por ejemplo, este es un ejemplo, pero hay cientos, un diccionario de términos bíblicos. Los diccionarios de términos bíblicos nos ayudan a conocer no solo un montón de palabras que aparecen en la Biblia, sino de un montón de personas, de situaciones, de realidades bíblicas que por ahí no las conocemos, ¿no? Uno compra un diccionario bíblico y busca, como en un diccionario común, busca, por ejemplo, qué sé yo, la palabra Gálatas, y me va a brindar una información completa sobre Gálatas. Me va a decir dónde queda ubicado, quiénes lo integraban, qué pasó con quién evangelizó ese lugar. Me va a brindar un montón de datos que por ahí, en una Biblia, yo no lo tengo. Espero que les sirva también esta herramienta. Bueno, David, Les quería ¿estamos recordar. con 3 preguntas? Sí, ahora un rato, un poquito antes de las 3 preguntas, si te parece, voy a proyectar acá en la pantalla completa para que puedan ver y si nos podés contar un poquito del portal Unión con Dios. Sí, cómo no. ¿Ya puedo ir hablando? Ahí está, sí, sí, ahí se ve la pantalla completa, la imagen del portal, o sea, Bueno, ustedes cuando ingresan a la bueno, página, así lo ven. buenísimo. Bueno, a todos los que me soportaron esta hora de charla, les invito a que puedan visitar nuestro portal, que es unioncondios.org, y ahí van a poder acceder. Es un portal que está en crecimiento. No van a encontrarse con un árbol, van a encontrarse con una semillita que de a poco está creciendo y que me gustaría que ustedes la vayan regando para que algún día se convierta en un árbol, ¿sí? El portal Unión con Lo que Dios, también se puede ver, sí, que está ahí ahora en pantalla, que hay varios cursos para que la gente pueda hacer, está el de Sagradas Escrituras y los 7 sacramentos. bien. Dentro del portal, en unioncondios.org/cursos, van a poder acceder a todos los cursos que todos los meses vamos poniendo, digamos, al servicio de la gente. Este mes de septiembre tenemos 4 cursos, ustedes lo van a ver ahí. Tenemos un curso muy interesante sobre Sagradas Escrituras, que es completo, que es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, o sea, todos los 46 libros del Antiguo más los 27 del Nuevo, pero además no solo para estudiar los libros, me preocupa más que nosotros podamos entender el contexto en donde han surgido los libros. Esto es muy importante. No sirve que yo lea y sepa de memoria un libro del Antiguo Testamento y no conozca el contexto donde surgió, por qué surgió, la motivación, las circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y tenemos un curso muy bueno de acompañamiento espiritual, un curso muy bueno sobre los sacramentos, sobre los 7 sacramentos. No existe este curso, yo no lo vi en ningún lado, ¿eh? Vamos a tratar 2 documentos básicos para conocer todo. Por un lado, tomamos el catecismo de la Iglesia Católica, pero por otro lado, que es la fuente del catecismo, tomamos el derecho canónico, es decir, vamos a ver toda la parte legal, toda la parte teológica de cada uno de los 7 sacramentos. Y tenemos un curso muy interesante para aquellos que comparten la espiritualidad carismática, que justamente es también 8 unidades, 2 meses sobre este
tema de la espiritualidad Eso, carismática. ¿eso cómo sería? Sí, Es de la renovación carismática. no, es un curso que nos brinda herramientas para conocer y formarnos en la espiritualidad carismática, ¿no? Ah, claro, claro. Ustedes saben que, por ejemplo, vamos a poner aquí en Argentina, ¿no? Por un lado, tenemos trabajando en la espiritualidad carismática a lo que se conoce como la renovación carismática católica, que tienen grupos de oración en parroquiales, que dan seminarios de vida, etcétera. Pero no es la única forma de manifestación de la espiritualidad carismática. De hecho, en este país hay muchísimas comunidades que comparten la espiritualidad carismática, ¿no? Pienso, qué sé yo, en los misioneros de Cristo resucitado, pienso en la comunidad de convivencias con Dios, pienso, qué sé yo, en el Padre Abraham en la Avellaneda, pienso en un montón la comunidad Jesús Pan de Vida, pienso en un montón de comunidades que también comparten. Este es un curso para todos los que quieran conocer más estos elementos que están presentes en la espiritualidad. Ahora el padre Abraham se mudó para acá, para Lanús. Lo tenemos en la parroquia de San Judas, que Está vamos más a cerca, es proyectar verdad. la misa. Es verdad, en esta cuarentena ya se mudó cerquita de ustedes. Les cuento una cosita, para los que estén interesados, todos nuestros cursos duran 2 meses. Tienen todas las semanas una clase por Zoom para que todos puedan participar. Tienen acompañamiento personalizado, pueden hacer todas las consultas. Tienen diversas maneras de cursarlo. Lo pueden hacer, estos cursos de este mes se pueden hacer por WhatsApp o lo pueden hacer por correo electrónico. Además, todos tienen una plataforma web donde pueden entrar y buscar material y bajar y ver videos y más cosas. Así que tienen para divertirse. Y además, estos cursos que ponemos del portal tienen un valor de 490 pesos por única vez. Es más que nada para que contribuyan a todo el proceso de evangelización que estamos haciendo. Clases por Zoom, 2 meses de cursada, 8 unidades, acompañamiento personalizado y más chiche que ya ni les cuento, a un valor simbólico. Pero aparte de estos cursos que damos, no quiero que se me mezcle, les estamos regalando a todos los que me manden un WhatsApp el curso del Nuevo Testamento. Le estamos regalando a todos los que me manden la palabra Jesús Adolescente al 15 39 35 6800. Les regalamos un curso para que conozcan en serio el Nuevo Testamento. Un curso que incluye unidades que les vamos a enviar, que incluye clases por Zoom, que incluye plataforma, que incluye acompañamiento personalizado, que lo van a poder hacer por WhatsApp o por correo electrónico, según les vamos a ir preguntando después. Así que ese va en forma gratuita. Me gustaría que lo puedan hacer todos. Los invitamos a todos ya a agendar el número que figura acá a pie de página. Así lo pueden ya anotar, agendarlo y bueno, enviar con la palabra Jesús Adolescente. Así pueden participar de este hermoso curso. Y muchas gracias, Nicolás, por la predisponibilidad. No, por favor, a ustedes. Me gustaría también, sé que más de uno que nos está viendo se habrá quedado con alguna pregunta para hacer. Utilicen el mismo número de WhatsApp para hacerme las preguntas sobre este tema que quieran hacerme. Y si me tienen paciencia, prometo responder todas. Así que el que tenga alguna pregunta para hacer sobre estos temas, 11 o 15 39 35 6800, me hacen la pregunta y con gusto van a ser respondidas todas. Bueno, si te parece, ahí vamos con los sorteos. Les recordamos, acá Vale, lo van a poder ver en pantalla. Yo me quiero ganar uno de los libros, David. Vamos, a ver, espero que sean fáciles las preguntas. Esperemos que hayan estado atentos a la charla y todo. Esperemos que sí. Bueno, Pobre acá San Pablo, acá en la pantalla les figura las instrucciones que tienen que hacer para responder las 3 preguntas. Acuérdense bien, en un solo comentario ponen número 1, el guión, la respuesta a la primera pregunta. Número 2, la respuesta a la segunda pregunta. Y número 3, la respuesta a la tercera pregunta. Todo eso junto en un solo comentario. Acá lo están viendo en pantalla. Dice, en el vivo hay que responder 3 preguntas. El primero que responda bien se lleva el premio.
En este caso el premio son 2 libros de Editorial Claretiana, uno de Víctor Manuel Fernández, 130 pensamientos diarios para los jóvenes. Y el otro libro Bien, de Editorial Claretiana también, Los 5 minutos de mi amigo Jesús, que también es muy lindo libro. Así que bueno, ya le damos bien, comienzo al sorteo. bien, Acá van a ver en pantalla las preguntas. Y dejamos una bien. canción de Benny Hill de fondo para que se vayan despabilando un poco por ahí. Son fáciles las preguntas, David. Así que bueno, ahí le tienen las preguntas. La número 1, ¿cuántas cartas escribió San Pablo a los Corintios? ¿Cuántas cartas escribió San Pablo a los Corintios? A ver si estuvieron atentos a la charla. La número 2, antes de su conversión Pablo, ¿era judío o griego? Antes de su conversión, ¿Pablo era judío o griego? Esa es la número 2. Ya pueden ir respondiendo. Primero, acuérdense, esperen que terminamos la número 3 y ahí ya empiezan en un solo comentario. Número 1 la respuesta, número 2 la respuesta, número 3 la respuesta. Y por último, la última pregunta, ¿cómo murió San Pablo? ¿De viejo? Ahí tienen 3 opciones. ¿Le cortaron la cabeza o de una enfermedad grave? Tienen 3 opciones en la número 3. Eligen una y ya van publicando los comentarios. Ahí están llegando los comentarios. Bien, bien. Y los que no ganen el libro, acuérdense que ganan un curso de Nuevo Testamento completo, ¿eh? Desde los Evangelios hasta el libro del Apocalipsis. Lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp con la palabra Jesús adolescente y automáticamente los inscribimos en el curso. Ahí me Uno están de esos chequeando libros es de... el ganador. Bien, sí, sí. ¿Tenemos un escribano también aquí? ¿Están Acá controlando tenemos, sí, todo? están controlando. Está bueno Bien. porque son escribanos a la distancia, ¿viste? O sea, lo Bien, van es todo controlando. virtual ahora. Claro. Si yo meto Bien. la pata ya se enteran todo acá. Mientras vos controlás ahí y van preparando la definición, ¿puedo compartir un mensajito nada más a los que Sí, sí, están sí. mirando, David? Adelante, adelante. Yo quisiera recordar esto. No por algo hicimos de manera especial la lectura de los títulos de los libros bíblicos, ¿sí? Porque mucha gente le cuesta agarrar la Biblia o empieza a leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento y de pronto se encuentra que no entiende nada. En nuestros cursos Unión con Dios empezamos a abordar el Antiguo Testamento de la misma manera. Le enseñamos a la gente que primero mire los títulos, que se haga una primera aproximación a ese libro. Y una vez que leyó los títulos, empezamos a leer ese libro, pero ya tenemos una idea de lo que trata, le agregamos a eso el contexto histórico, la circunstancia, la cultura, quién fue el autor, a quién le escribió, y a partir de ahí empezamos a arrancar con el estudio. Ojalá lo puedan implementar en sus casas esto, ¿eh? Elijan un libro, digan, elijo el libro de Job, y empiezo leyendo los títulos del libro de Job, y después me meto en la lectura concreta, ¿no? Bueno, tenemos el ganador, David. Ahí está el ganador. O la ganadora. Es Ernesto Mileiro, casualmente de una parroquia amiga. Así que bueno, acá está en pantalla está figurando los 2 libros que te ganaste, Ernesto. Que Dios te bendiga mucho, que te sea de gran utilidad. Ya nos estamos comunicando por vos, por mensaje privado de acá del Facebook, para combinar la entrega. Bien, como en la tele, estamos haciendo como en la tele. Tal cual. La producción se comunica con vos. Bien, bien. Quédate conectado, Ernesto, que ya nos comunicamos con vos. No corte. ¿Tiene Claro. que decir hola Susana? No. No, por ahora. Bueno, bien, bien. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Bueno. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Gracias por la dedicación, la paciencia y muchas gracias. Al contrario, gracias a Jesús Adolescente y a todos los que bancan este proyecto de Jesús Adolescente. En los días que corren, donde hay un montón de vivos que se transmiten por Facebook, necesitamos como católicos empezar a filtrar
filtrar y a elegir aquellos proyectos que realmente nos hagan crecer en nuestra fe. Así que gracias a todos los que se están sumando y confían en Jesús Adolescente porque quieren crecer en su fe católica. Y eso es algo que a veces hoy está escaseando. Estamos encontrando cada vez menos gente que quiera avanzar hacia la unión con Dios. Así que a mí me pone muy contento. Ojalá podamos compartir otro video, salvo que los oyentes te empiecen a escribir y te digan no lo llames más a este tipo, pero No. si les ha gustado, ojalá podamos compartir nuevos temas. ¿Puedo decir una cosa más? Sí, dale. Importantísimo. No olviden de suscribirse al canal que tenemos en YouTube. Si entran ahora a youtube.com/Unión con Dios, van a ver las decenas de videos de formación que tenemos, porque todos los videos de formación de nuestros cursos los ponemos también en forma gratuita en nuestro canal para que los aprovechen. Así que youtube.com/Unión con Dios, todo junto. Van a ver para los que nos cuesta leer un poquito, lo vemos o lo escuchamos por video y es mucho más fácil. Ahí está, nos ayuda mucho, es un gesto de confianza, así como decimos, estos que están mirando ahora en Jesús Adolescente, la cantidad de gente está confiando en lo que Jesús Adolescente está haciendo, ¿no? Cuando ustedes entran a nuestro canal, youtube.com/Unión con Dios, se suscriben y activan la campanita, a mí me pone contentísimo, porque son personas que están confiando en la calidad de la formación que estamos dando, que están confiando y que quieren crecer en su fe. Así que ingresen al canal, suscríbanse, activen la campanita porque cada 2 o 3 días estamos subiendo nuevos videos. youtube.com/Unión con Dios, todo junto. Bueno, que Dios los bendiga mucho a todos. Muchas gracias otra vez, Nicolás. Los esperamos para el próximo sábado a las 18 horas. Acá les dejamos la propaganda del encuentro. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, David. Gracias a todos. Un gusto compartir con ustedes hoy. Gracias.